Si te da miedo la IA, la inteligencia artificial, espera a conocer la IO, la inteligencia orgánica. Mucha gente tiene cierto miedo o resistencia con relación a la integración de la inteligencia artificial a nuestra sociedad, a nuestra tecnología que usamos con el día a día. Pero algo que tiene un trasfondo mucho más oscuro, mucho más peligroso, es esta idea de la inteligencia orgánica, también conocida en el ámbito de la ciencia ficción como un cyborg, que es una entidad que combina elementos biológicos con elementos tecnológicos y también con elementos de inteligencia artificial, para crear algo así como una nueva especie. Y esto no nada más tiene connotaciones de ciencia ficción o de una narrativa de una película de Hollywood. Te quiero enseñar un video de cosas que realmente están pasando, que me parece que vale la pena que exploremos. Entonces me puse a buscar qué onda con todo este tema. Encontré una explicación muy clara de un tiktokero que no sé cómo se llama, pero quiero que veamos este video juntos. Ahí te va. Los científicos podrían haber creado conciencia al cultivar cerebros en un frasco y conectarlos a una computadora, hechos a partir de células madre que fueron estimuladas de una manera especial para formar tejido neural que creció y eventualmente formó estructuras e incluso actividades cerebrales similares a las de un bebé humano prematuro. Luego conectaron este cerebro a una computadora, integrándolo en un mundo virtual donde aprendió a jugar Pong completamente desde cero. Quiero que te des cuenta de lo que esto significa. Esto no es un bot de computadora preprogramado para jugar. Un juego que es fácil. Es un cerebro orgánico que ellos mismos cultivaron, al que se le dio Pong sin instrucciones y simplemente se enseñó a sí mismo a jugar. No es nada nuevo. Eso es solo IA, pero esta es IA orgánica que aprende más rápido y también es más eficiente energéticamente que la IA tradicional. Aprendió a jugar Pong en 10 a 15 turnos, cuando una IA de computadora regular tomaría alrededor de 5000. Aunque la IA de computadora puede simular esos 5000 intercambios mucho más rápido, pero eso requiere mucho más poder de cómputo, que es un poco nuestro principal cuello de botella con la IA en este momento. Energía. Estamos hablando de cerebros cultivados en frascos, básicamente, que están conectados a una computadora que tiene inteligencia artificial. Y esta idea, si se la dices a cualquier persona, suena a ciencia ficción, pero ya es real. Entonces aquí vale la pena tomarnos unos segundos para entender, tratar de que aterrice toda esta información en nuestra conciencia, que no solo lo que están haciendo no es nada más algo así como simular una mente, sino que eso está ocurriendo en una base biológica que fue cultivada en un laboratorio, a la cual de alguna manera se le está dando conciencia. Entonces la pregunta es, ¿estamos realmente creando vida pensante? ¿Es realmente una entidad consciente esto que estamos viendo aquí? Es inteligencia organoide. Toma células cerebrales humanas, cultívalas en una placa de Petri y luego usa computadoras para entrenarlas al igual que la IA. Naturalmente hay preocupaciones éticas que nos están surgiendo. Hay evidencia creciente que nos muestra que estos son conscientes. Como un humano, incluso los científicos que trabajan en ello admiten que estos organoides son sensibles. Dieron un paso más allá y probaron estos cerebros organoides dentro de robots físicos reales, alimentándolos con la entrada sensorial de todo lo que el robot experimenta. Y dado que el chip de computadora que lo ejecuta es materia cerebral orgánica, esto técnicamente por definición es un cyborg. Luego hay empresas como Final Spark que te permiten alquilar espacio de servidor en estos cerebros organoides que esencialmente actúan como CPUs orgánicas. Incluso puedes ver transmisiones en vivo de las computadoras cerebrales que estás alquilando. Y ahora esta siguiente parte aquí, lo que están haciendo aquí, podría realmente probar la teoría de la simulación. Básicamente nos están diciendo que entrenaron a estos cerebros o entidades biológicas, tecnológicas, básicamente como dice este brother, un verdadero cyborg. Entonces no solamente estamos creando tejidos cerebrales conscientes, eso estoy entendiendo, corríjame si esta madre no es real, pero esto estoy entendiendo, sino que ahora no solo
los creamos, sino que los entrenamos en entornos virtuales, en donde no solo nosotros los entrenamos, sino que les damos las condiciones necesarias para que ellos aprendan. El gran debate filosófico de qué es lo que se enseña y qué es lo que se aprende. Hay muchas cosas que no te pueden enseñar, las tienes que aprender. Así como nosotros no venimos programados al 100% y tenemos que interactuar con estímulos para poder caminar o aprender a amarrarnos las agujetas. Algo así es lo que está pasando aquí. Entonces, les damos las condiciones necesarias para que puedan aprender por sí solos. Esto nos abre una pregunta difícil de contestar. ¿Puede un cerebro biológico creado artificialmente en un laboratorio, sin un cuerpo, aprender de manera digital cosas que nosotros podemos aprender en nuestro entorno real? Es decir, ¿puede esta entidad adaptarse y comportarse realmente como un ser humano? Así que tienen esta simulación de mariposa virtual que está controlada por los cerebros organoides, lo que significa que los cerebros sienten y experimentan todo lo que hacen las mariposas. Nuevamente, los cerebros no fueron entrenados ni programados para ser una mariposa. Al igual que hicieron con Pong, solo se les alimentó con las sensaciones sensoriales de ser mariposas y de alguna manera descubrieron por sí mismos cómo batir sus alas y simplemente existir. De la misma manera que no fuiste preprogramado para caminar o hablar. Experimentaste entradas sensoriales en forma de vista, sonidos, tacto y te enseñaste a ti mismo en el camino. Este es un cerebro orgánico al que se le alimentan datos de computadora para hacerle creer que realmente existe en un mundo simulado y también es probable que sea consciente. Esta empresa esencialmente acaba de crear la matriz para mariposas y su conciencia está disponible para que la alquiles. Y cuando nadie la está usando, simplemente continúa existiendo, sin ninguna interacción humana en absoluto. Si los cerebros realmente son conscientes, como sugieren los científicos, no van a saber que son este cerebro organoide en un laboratorio conectado a una simulación virtual. Van a creer que realmente son esa mariposa. Si ese es el caso, ¿qué nos impide a todos ser nuestros propios cerebros organoides en algún laboratorio, en una dimensión diferente? ¿Qué significa esto? Todo lo que vemos y experimentamos ahora mismo es nuestra propia simulación en la que hemos sido conectados, excepto que no somos mariposas, somos humanos. Y todo lo que hacemos, cada decisión que tomamos, no es por nuestra propia voluntad, sino por alguna entidad superior alquilando espacio de servidor en nuestros cerebros, de la misma manera que esta plataforma neural nos permite hacerlo. Y cuando dormimos, tal vez el poder computacional inactivo de nuestro cerebro se utiliza para otros propósitos, que experimentamos como sueños. Bien, me detengo aquí. Tienes que dormir esta noche. Entonces, así como esta mariposa que aprendió a simplemente existir, sin que se le diera una orden de existir, y aprendió a mover sus alas para poder volar y simplemente existir en su volar. No podemos explicar cómo sucedió eso, pero sí podemos explicar que fueron las condiciones que le fueron dadas en su creación. Así como en la teología católica se nos dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador. Lo mismo dice la teoría de simulación, que estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro programador y que por eso funciona la simulación de una u otra manera. Así como podemos deducir que cuando vemos un diseño divino, automáticamente podemos pensar que hay un ser divino que creó el diseño divino. De la misma manera, la gente que teoriza sobre la teoría de la simulación argumenta que como podemos hacer un paralelismo de lo que observamos en la realidad con un videojuego, que alguien tuvo que programar la realidad como si fuera en realidad un videojuego. Por ejemplo, muchos matemáticos dicen, si te acercas a observar lo más chico de la materia, que no es el átomo, nos dijeron que era el átomo, pero en realidad no es el átomo, puedes ver adentro del átomo y darte cuenta que el átomo es algo así como 99% vacío, pero en realidad no es espacio necesariamente. Y cuando tratas de explicar todo eso, llegas a un entendimiento de que es algo así como código, como unos y ceros que conforman la realidad. Es algo así como una estructura matemática que sostiene lo que mucha gente le llama la Matrix.
o lo que Jacobo Greenberg denominaba como la latice. Mucha gente le dice conciencia, mucha gente le dice energía, pero de una perspectiva religiosa que en Latinoamérica permea nuestra cultura y por razones que no son obvias pero que son muy importantes, podemos hablar de que fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador, básicamente. Pero también podemos decir, si nosotros tenemos la capacidad de crear conciencia, entonces eso quiere decir que no solo somos la creación del Creador, sino que también somos el Creador. Entonces ahí, en términos de teología, nos estamos moviendo del teísmo al panenteísmo, ¿no? Es decir, estamos diciendo, nosotros no solo somos la creación, sino que somos un aspecto del Creador. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, tenemos la misma naturaleza creadora y es simplemente parte natural de la evolución de nuestra conciencia y nuestra divinidad que creamos o que podemos crear una simulación adentro de nuestra simulación o una conciencia adentro de nuestra conciencia que también esté hecha a nuestra imagen y semejanza. Y es inevitable porque cuando te pones a analizar la tendencia, por ejemplo, de los videojuegos, hace no más de 50 años estábamos jugando estos tipos de juego como los que tenía la consola de Atari, como Pong, juegos en 2 dimensiones con instrucciones muy básicas. Pero en un periodo muy corto de tiempo ya tenemos videojuegos con gráficas fotorrealistas que ya se empiezan a combinar con otro tipo de tecnología de realidad virtual. Hay personas que ya están corriendo en un simulador con un arma, con un headset que no solamente tiene un input sensorial visual, sino que también auditivo, y a veces hasta con aire o con movimientos que simulan ya otro tipo de realidad. Entonces, la pregunta no es si vamos a poder crear simulaciones o videojuegos que no se puedan distinguir de la realidad. La pregunta es ¿en cuánto tiempo? En realidad, la mayoría de la gente que analiza este tema dices, ok, en 40 años fuimos de ya no poder distinguir, por ejemplo, un partido de fútbol. Si tú le enseñas ahorita la versión más reciente del videojuego de FIFA a una persona de la tercera edad, a tu abuelita o tu abuelito, por ejemplo, muchos de ellos van a pensar que están viendo la repetición de un partido real. Y esto no es algo que podamos decir hace 5 o 10 años. ¿Qué va a pasar en 30 años? Probablemente vamos a poder pagar porque se nos borre la memoria y que se nos meta en un videojuego que lo valioso del videojuego va a ser que no sepas que estás en el videojuego. La mayoría de la gente que filosofa sobre este tema lo que dice es, no es una cuestión de si va a pasar o no, es una cuestión de en cuánto tiempo va a pasar. Entonces, en pocas palabras, lo más loco de todo esto no es que podamos cultivar cerebros y que los pongamos a jugar videojuegos, sino que quizá nosotros mismos seamos una versión más avanzada de ese experimento. ¿Tú qué opinas? ¿Qué define realmente esta experiencia que estamos teniendo y que llamamos conciencia y que llamamos la creación del Creador? ¿Qué es realmente eso? ¿En dónde trazamos la línea entre utilizar la palabra simulación y utilizar la palabra vida, existencia, cosmos, universo? Esto es algo obviamente que ha sido debatido por mucho tiempo, no vamos a llegar a la verdad absoluta. Y obviamente esta tecnología tiene mucho potencial positivo, pero también hay que tener mucho cuidado y decir, no hay que jugar a ser dioses, no hay que jugar a crear una especie de Frankenstein. Hay que leer, por ejemplo, qué pasa con el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, cuáles son las connotaciones morales y éticas de tratar de crear este tipo de entidades biológicas, tecnológicas conscientes. Déjame tus comentarios acá abajo porque este tema en realidad es una conversación muy muy larga que creo que debemos de tener constantemente en los siguientes videos de este canal.